Bienvenidas a este último día de este curso de Universidad Popular, este curso de Hacer Magia, que hemos pasado por varios momentos muy mágicos, muy bizarros, como buscando como estas transversales entre el arte y la magia. Hemos hecho conjuros, hemos visto volar objetos, y hoy hemos traído a Ana Contreras. Ana es profesora de dirección escénica en la RESAT, es directora de teatro e investigadora. Y bueno, yo deciros que luego vamos a tener momento para charlar, que también molaría igual tomarnos unas cervezas en el Bar Arte para despedirnos. El siguiente curso es en enero, el 23 de enero empezamos otro de Universidad Popular, de Pero esto es arte. También invitaros a ese, que va a ser un curso muy especial. Y también contaros que mañana hay una activación de Java, de una de las piezas de la exposición que hay ahora, de Querer parecer noche, que también puede ser muy mágico, creo, como que tiene algo que ver con todo esto que hemos estado hablando. Hay que estar aquí a las 7 si queréis venir para recoger entrada y la performance empieza a las 8. Y nada, por mi parte eso es todo, que muchas gracias por venir, que ha sido un placer y os dejo con Ana y que disfrutéis mucho de esta sesión. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar dando las gracias al Departamento de Educación del K2M y a Amalia y Kiela, que son las que me han invitado, y Servando Rocha, que es el que propuso que yo estuviera aquí, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, ¿no? Bueno, quería decir empezar diciendo algo que dice Ernst Fischer en La necesidad del arte. En su libro La necesidad del arte, él habla de que al principio fue la magia, y la magia es arte, ciencia y religión. O sea que las relaciones entre arte y magia son claras, ¿no? Desde el origen de los tiempos. El otro día, Servando empezó diciendo que nuestra vida está compuesta de acontecimientos azarosos que luego después le damos sentido, ¿no? Lo mismo que la historia. La historia no tiene ningún sentido lineal, son acontecimientos, casualidades, pero al final nosotros lo recomponemos dando un sentido. Y bueno, yo me he puesto, al invitarme a venir aquí, pues me he puesto a pensar qué relación tenía yo con la brujería, porque, bueno, aquí vemos la primera foto en que aparecen, la primera dibujo en una miniatura en que aparecen unas brujas en escobas. Pero bueno, me puse a pensar eso, cuál era mi relación con la brujería, o con la magia, porque es verdad que he investigado mucho sobre magia, pero nunca tuve el plan de investigar sobre magia, sino que es algo que fue llegando. Yo empecé a estudiar como distintos periodos de la historia, periodos que se consideran oscuros, que parece que no han suscitado mucho interés, sobre todo desde el punto de vista de las artes escénicas y del teatro, ¿no? Como periodos en los que no sabemos casi nada y se nos dice que ese teatro es muy malo, y de la historia de esas épocas tampoco sabemos nada. Y entonces, por empezar por ahí, me encontré con la brujería. O sea, es verdad que a mí siempre me atrajo la figura de las brujas, igual por mi nariz, ¿no? Me sentí siempre identificada con ellas, es verdad. Entonces empecé leyendo a Caro Baroja ya desde muy jovencita, pero es muy curioso porque el libro que tengo de Caro Baroja, aquí, es este, que es Teatro Popular y Magia, y que llegó a mí por una casualidad. O sea, esto me lo regaló una amiga mía que decidió practicar el desapego, decidió librarse de toda su biblioteca, y entonces me vino y me dijo, mira, he cogido este libro y te lo traigo, ¿a ti te interesa? Y digo, pero bueno, si es que lo estaba buscando yo como loca, este libro que no aparecía por ningún lado, porque justo acababa de empezar a plantearme hacer una tesis doctoral sobre la comedia de magia del siglo XVIII. Justamente yo también llegué de una manera azarosa. O sea, yo en realidad quería estudiar los autómatas, pero hablando con un profesor del 18, en el 18 hubo grandes autómatas, me interesaba mucho esa fascinación por crear vida humana, artificial, y entonces me dijo, bueno, pues mira a ver en las comedias de magia, las comedias de magia es algo que casi nadie conoce, es un género específico del siglo XVIII español, en las que siempre hay protagonistas magos o magas, sobre todo magas, y todo lo que ocurre tiene que ver con la magia. O sea, que lo que se produce en escena son vuelos, tramoyas, transformaciones en animales, todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, acabé mi tesis y de hecho os voy a decir que ha ocurrido una cosa también mágica y milagrosa,
que es que hoy se ha publicado, por fin ha salido de la imprenta, mi libro que se llama Asombros y encantos, la escenificación de la comedia de magia en el siglo XVIII. Ha salido justo, o sea, he tenido que ir a recogerlo y llegar aquí corriendo porque ha salido hoy de la imprenta, ¿no? Pero luego lo podéis mirar, yo voy a ir dejándolo aquí. De hecho, también publiqué el año pasado una comedia de magia de un autor del siglo XVIII, también muy conocido y muy silenciado, o sea, muy conocido en su época y totalmente olvidado después. O sea, yo empecé a estudiar la comedia de magia por casualidad, me centré en un autor concreto que se llamaba Nicolás González Martínez y cuando iba al archivo me pasaba lo mismo, se ponían delante de mí papeles en los que aparecía el nombre de este señor y no hay nada escrito sobre él, muy poco. Y entonces, bueno, conseguí el año pasado publicar una de sus comedias de magia que se llama Cuando hay falta de hechiceros, lo quieren ser los gallegos y Asombro de Salamanca. Y de hecho, sí, hay 4 partes que escribe el autor y de hecho ahí es muy curioso porque hay ciertos refranes que son títulos de comedias de magia, ciertos refranes que tienen, o de comedias en general del siglo XVIII. Mucho de nuestro refranero castizo viene de ahí. Esto era así, ¿no? Luego, el año pasado, además, en mayo, bueno, hace unos meses, conseguí hacer como una dramatización de esta comedia en concreto en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. De hecho, aquí en el libro he metido unas cuantas fotos y después, si queréis, lo podéis ver, ¿vale? Bueno, pues esto lo que tiene que ver con la comedia de magia del siglo XVIII. O sea, empecé a estudiar la comedia de magia y de repente, hace ya muchos años, y me dijo, bueno, yo soy de la Asociación de Directores de Escena de España, entonces la ADE publica una revista y me dijo el director de la revista, que sabía que yo estaba estudiando la comedia de magia, me dijo, mira, vamos a hacer un especial de teatro y magia, si quieres escribir algo de lo que estás haciendo para la tesis y tal. Y yo le dije, pues la verdad es que no quiero escribir de eso. Yo me había leído hacía unos años Taz, no sé si conocéis este libro de Hacking Bay, que es Zona Autónoma Temporal, ¿no? Y leí una cosa, leí un párrafo que me quedé asombrada y digo, bueno, quiero investigar esto, ¿no? Y es así el párrafo. Dice, la apertura, bueno, habla sobre la colonización de América. Dice, la apertura del Nuevo Mundo fue concebida desde el principio como una operación ocultista. El mago John Dee, consejero espiritual de Isabel I, parece haber inventado el concepto de imperialismo mágico. He infectado a una generación entera con él. Halkett y Raleigh cayeron bajo su embrujo y Raleigh utilizó sus conexiones con la Escuela de la Noche, una cábala de avanzados eruditos, aristócratas y adeptos creada para promover la causa de la exploración, la colonización y la cartografía. La Tempestad, o sea, la obra de Shakespeare, fue un instrumento de propaganda de la nueva ideología y la colonia de Roanoke, su primer experimento de laboratorio. No sé si habéis oído hablar de Roanoke, que fue la primera colonización en Virginia, o sea, cuando llegaron los ingleses dejaron a unos cuantos colonos, pero tuvieron que volver a Inglaterra a buscar materiales y cosas, y cuando volvieron no quedaba nadie en la colonia, pero no había ningún signo de violencia, simplemente no estaban y habían quedado en que si les pasaba algo iban a escribir una cosa en un árbol y lo que escribieron fue Croatán. Croatán era una tribu cercana y lo que se piensa es que decidieron volver al estado salvaje de naturaleza y marcharse allí, los colonos ingleses. Bueno, de esto hay mucha literatura escrita, pero yo lo que me asombró fue, o sea, la colonización de América como ocultismo, La Tempestad de Shakespeare, que habla de la colonización. Me puse a investigar sobre John Dee y escribí un artículo que es John Dee, un mago en la obra de Shakespeare. Y de hecho, bueno, todo esto lo tengo publicado y lo podéis encontrar aquí en mi web en mi perfil de academia.edu. No sé si lo conocéis, que es academia.edu, es como el Facebook, pero solo de investigadores. Entonces, tengo aquí los artículos de los que os voy a hablar, pues todo está aquí si luego lo queréis buscar, ¿vale? Pero bueno, el caso es que me pasó también, o sea, os voy a ir contando mis investigaciones mágicas y la magia que me ha ocurrido mientras investigaba. Porque cuando estaba, no sé si aquí, como se ha hablado mucho de Aleister Crowley, ¿no? y tal en el curso, sabéis que John Dee era un mago
en la corte de Isabel I, de Virgin Queen, ¿no? Que es como el que ha dado la imagen de lo que es el mago en general, de barba blanca, era un matemático, geógrafo, el que fue a América, todo esto, pero era un científico, vamos. Era espía, es el primer 007, de hecho, porque él firmaba, cuando escribía las cartas a la reina, cuando él se recorrió muchas cortes de Europa, firmaba como 007, que son los ojos de la reina, ¿no? Sus ojos eran los ojos que le transmitían toda la información a la reina. Pero aparte de eso, pues fue hermetista, ocultista, y hay un momento en que la magia se le queda pequeña y entonces entra en conexión con un hombre que se llamaba Edward Kelly, que según Aleister Crowley, Aleister Crowley es como una reencarnación de Kelly. Kelly es un medium. Bueno, supongo que si cuento cosas que ya sabéis todos mucho, pues me lo decís o lo que sea, ¿vale? Y Kelly le puso en contacto con unos ángeles, con varios ángeles diferentes, pero uno era Uriel. Uriel es el ángel que aparece en el libro de Enoc. Enoc es un personaje bíblico que era el padre de Matusalén, y se piensa que además Enoc es Trimegisto. Bueno, cuando yo acababa de empezar a estudiar todo esto, y decía, el libro de Enoc, porque John Dee se puso a escribir la lengua enoquiana, que es la lengua de los ángeles. Tengo que leer el libro de Enoc como sea, y entonces justo ese día me fui a casa de mis suegros a comer y les conté toda esta película. Es que estoy estudiando la relación de la tempestad, de Próspero, de la tempestad como John Dee y tal. Y entonces dice mi cuñado, el libro de Enoc, pues si lo tengo en la mochila. Digo, ¿y eso? Y es que, bueno, habían muerto sus abuelos hace poco y se fue, antes de ir a comer, se fue a la casa de su abuelo, que a su abuelo le encantaba lo oculto y los ovnis y tal, y entonces se puso a mirar en la biblioteca a ver qué libros había bonitos y cogió ese libro porque le llamó la atención y lo llevaba en la mochila y dice, sí, lo tengo aquí, no lo he leído, pero me ha llamado la atención. Y entonces me lo dio, bueno, me lo prestó y me lo he quedado unos cuantos años y es este libro, ¿no? O sea, todo va llegando mágicamente aquí. Sí, es fascinante porque en realidad este libro lo que cuenta el ángel Uriel cuando decide abandonar el cielo es para dar el conocimiento a los hombres, y el conocimiento que transmite es dónde están posicionadas las estrellas y básicamente cuándo hay que cosechar, cuándo hay que plantar, pero todo con lenguaje bonito y hermético y con un mito, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer de todo esto, bueno, es que no os he contado lo mejor de todo, o sea, cuando, no, en serio, cuando me da el libro, después de la comida, pues cogí el metro para volver a mi casa y me puse a leer el libro de Enoch en el metro y lo estaba leyendo fascinada, y hubo un momento en que digo, ¿por dónde voy? ¿No? Levanté la vista y delante de mí había un ángel. Sí, era un chico moreno, con el pelo largo, como con rasgos un poco latinoamericanos, vestido de blanco con una túnica, con la cara pintada de blanco y sentado como así, ¿no? Con una mirada súper triste y con unas alas. Las alas las tenía en un carrito de la compra, bueno, de supermercado. Claro, yo me quedé viéndole y digo, a ver, está claro que es una estatua humana, pero yo nunca he visto a esta estatua humana jamás. O sea, luego estuve buscando por Sol, por Arenal, a ver si le volvía a ver y nunca lo volví a ver. Pero cuando lo vi así, digo, este es el ángel de la historia del que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Cuando vio aquel dibujo de Paul Klee. Y claro, me quedé alucinada, pero bueno. Eso por otro lado, que luego os hablaré un poco más de cada cosa, ¿vale? Pero después he estudiado mucho también. Por otro lado, o no sé si mucho, pero algo, o sea, la magia la he trabajado también desde mi labor docente. Yo trabajo en la RESAT, como ha dicho Amalia, ¿no? Y allí con otra compañera que se llama Alicia Blas, que quizá aparezca por esa puerta en algún momento, y entonces os diré quién es, hemos trabajado en metodologías colaborativas y algo que nosotras llamamos el... ¿cómo se dice esto? Espera que me lo miro. Espiritismo dialógico. O sea, lo llamamos espiritismo dialógico porque nos hizo gracia como respuesta al materialismo dialéctico, ¿no?
Pero bueno, de eso también hemos escrito mucho, que está todo en la web, y ahora se acaba de publicar un libro de pedagogías críticas que se llama La otra educación, en la que también hay un artículo en que hablamos sobre qué es esto del espiritismo dialéctico. De hecho, a raíz de este trabajo con la magia y con hacer espiritismo, ¿no? Como entender la labor docente como una labor mágica, porque se trata de traer el conocimiento, es alquimia en el fondo, ¿no? Es eso de transformar la materia, la ilé, pues en oro, que es de lo que va la alquimia, pues eso es en el fondo la pedagogía o la educación o como lo queramos llamar. Entonces empezamos a reivindicar también el trabajo de las mujeres y nos dimos cuenta de que no sabemos nada del trabajo de las mujeres en la historia del teatro, que da igual, parece que nunca han existido, y empezamos a hacer unas jornadas de teatro y feminismos que ya llevamos 5 ediciones, y en febrero, del 13 al 15, van a ser las sextas ediciones. De hecho, aquí tenéis pues los programas de todas las jornadas que hemos hecho, ¿vale? Y estáis también invitadas a venir o a proponer lo que queráis en la RESAD. Bueno, de hecho, después, hace unos años también dimos una asignatura optativa que se llamaba Teatro y Magia con otro compañero, que es un dramaturgo muy conocido, Ignacio García May. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Éramos 3 profesores, 3 alumnos, a veces había 20, y un día hicimos un paseo psicogeográfico por Madrid, aquello se nos iba uniendo gente y tal, pero bueno. Otra de las cosas, lo último ya en lo que estoy estudiando, lo que estoy trabajando ahora, es en un equipo de investigación de la Universidad Complutense que se llama La conformación de la autoridad espiritual femenina en Castilla. Esto es un grupo internacional que estamos editando los libros de las primeras mujeres que escribieron en castellano. De hecho, tenemos un catálogo que está aquí, bueno, lo he abierto ya. Estamos transcribiendo todos los libros, las vidas de estas mujeres, porque escribieron muchísimo. Hay muchas escritoras en la historia. De hecho, las primeras, por ejemplo, la autobiografía, este género autobiográfico, la primera que lo escribió fue una mujer, que es una inglesa, Margery Kempe. Pero bueno, en las vidas, decís, ¿esto qué tiene que ver, no? Si son místicas o visionarias, ¿qué tienen que ver con las brujas? Bueno, es que muchas veces se confundía una cosa y otra. Ahora después os lo cuento un poco más. Pero aquí lo que estamos trabajando, y hay un par de compañeras que están en este proyecto, lo que nosotras estamos haciendo es un proyecto de investigación performativa sobre una santa, una santa viva, que todavía no ha sido canonizada, pero en vida era considerada santa, que se llamaba Juana de la Cruz y que vivió toda su vida muy cerca de aquí, en el monasterio de Cubas de la Sagra, y es venerada en Fuenlabrada, etcétera. Entonces, bueno, aquí hemos puesto las funciones que hemos hecho. Hola Alicia, antes os he hablado de ella, ella es mi compañera con la que hacemos espiritismo dialógico y ella es una gran conocedora de tarot. Luego en las preguntas, si tenéis algunas dudas de algo, pues también puede contestar ella, ¿vale? Y este es nuestro proyecto escénico, que además tiene una parte plástica, porque, a ver si se carga, tenemos unas instalaciones también. Bueno, luego os pondré un poquito más sobre esto, ¿vale? Y, bueno, pues esto es un poco las distintas cosas que he trabajado sobre la magia y que es de lo que os voy a contar, porque como veis, también he trabajado mucho sobre teatro contemporáneo, poniéndolo en relación con estas formas, el teatro postdramático, el teatro performativo, con estos otros momentos de la historia que no son, que nos hacía teatro dramático, ¿no? Y tal. Entonces, pues bueno, eso me ha permitido ver como algunas conexiones a lo largo de la historia. Pero bueno, yo en realidad sé que Servando no me trajo por nada de esto, sino que me trajo porque él sabe que soy bruja. Que esto es algo que no quería decir, pero ya os habréis dado cuenta por mi cara, ¿no? Porque si me pongo de perfil se nota perfectamente, porque tengo el pelo largo y luego además yo nací la noche de Walpurgis, o sea, la noche de la quema de brujas. Pero, y claro, tengo un superpoder, como cualquier bruja. Yo soy zahorí. O sea, que yo puedo conseguir encontrar agua debajo de la tierra. Y os voy a poner un vídeo, no tengo ningún vídeo mío haciendo esta práctica, pero este es mi tío, que es el que me enseñó. A ver si lo puedo estirar un poco. Y es una grabación casera bastante mala, o sea que bueno.
No sé si habéis visto alguna vez a alguien usando una varita mágica de Zahorí. Esto es porque ya había agua por ahí, como veis, empieza a levantarse la varita. Lo que pasa es que esto lo grabó mi hermano y le dio por hacer experimentos artísticos. Veis que hay un pozo cerca, entonces según se va acercando, pues se va subiendo más y más la varita. Y además, eso, cuanto más fuerza haces para intentar bajar la varita, más golpe te da, o sea, salta. Y este era mi tío. Bueno, ¿qué es eso? El que me enseñó a encontrar agua. Sabéis que la radiestesia, o sea, los zaorís lo que somos es rabdomantes o radiestésicos. No sé, ¿hay aquí algún radiestésico? Nadie, bueno, igual no lo sabéis. Igual sí que lo sois, pero no lo sabéis, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Se supone que en realidad todos tendríamos que tener esta especie de don, ¿no? Aquí en la Wikipedia pues dicen que es una actividad pseudocientífica, que se basa en estímulos eléctricos, bueno, lo que veis, y que la gente recibe como radiaciones y tal y cual. Y de hecho es muy gracioso porque, bueno, es pseudocientífica, pero tanto Newton como Einstein intentaron encontrar en qué se basaba y no lo consiguieron, lo cual no quiere decir que no tenga una explicación científica, ¿vale? Pero bueno, fijaos que tal y como la conocemos, como dice aquí, pues ya, a ver dónde está. O sea, dicen que se originó en Alemania en el siglo XV, quizá, y que Martín Lutero decía que era una brujería. O sea, que en otra época, si me ven haciendo esto, me habrían quemado. Pero, en realidad, hoy día, ¿os acordáis vosotros de Uri Geller? La gente más mayor seguramente sí, ¿no? Uri Geller que doblaba cucharas y todo eso. Bueno, Uri Geller es radiestésico. Y Uri Geller ahora mismo está contratado por la Shell y se gana la vida volando en helicóptero y detectando dónde hay pozos de petróleo. No solo agua, porque no solo puedes conseguir agua, sino saber dónde hay piedras, minerales, etcétera, ¿no? Y hay gente que también lo usa para detectar enfermedades y tal. Y, por ejemplo, hace unos años en Aragón los bomberos tuvieron que contratar a un zahorí también, que hubo muchos incendios. O sea que las cosas van cambiando por eso, porque no encontraban agua para apagar los incendios y contrataron a un zahorí. Pero bueno, yo, como veis, esto, a ver, bueno, estoy aquí enseñándole a mi hermano a usar la varita, y porque vosotros pensáis que una varita mágica no es algo así, pero en realidad una varita mágica es eso, ¿no? Es algo que está en la propia naturaleza, un tipo de rama muy concreta que hay que cortar en un momento preciso y que entonces tiene los poderes. Bueno, mi tío me regaló varias varitas, pero no las tengo aquí, pero lo que sí me regaló es este péndulo. O sea, lo que os he traído hoy es mi péndulo y que lo voy a dejar por aquí. Me regaló también, o sea, mi tío se murió y me dejó en herencia el péndulo, este colmillo de jabalí, que da buena suerte, y luego esta cruz que da buena suerte. Lo que pasa es que luego me enteré que esto lo regalaba la revista Pronto, y entonces nunca he pedido nada. En fin, en esto se mezcla siempre un poco todo tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo curioso de este vídeo que habéis visto, esto lo grabamos el día que murió mi abuela. Bueno, el día que murió no, el día que enterramos a mi abuela. Mi abuela me enseñó a recoger plantas, a usarlas para curar, me enseñó a recoger semillas, a saber cuándo había que plantar, etcétera. Y, o sea, que es un poco también, o sea, si me oyera esto, le daría un patatus, pero era un poco bruja, porque conocía mucho la naturaleza, ¿no? Y además, el día que murió, bueno, ella tenía muchísimos amigos, era una mujer rural, sin muchos conocimientos, no analfabeta, pero casi, pero tenía muchos amigos. Entonces, cuando murió, vino gente de todo el mundo pues al entierro y tal. Y además, nos veis así, que tenemos unas pintas raras, porque mi abuela la enterramos un 11 de agosto, pero hacía un calor tremendo. Yo tuve que venir de Berlín corriendo y, sin embargo,
Ese día por la mañana empezó a llover a cántaros. Fue algo increíble, ¿no? Porque se desató una tormenta alucinante, hacía un frío increíble. Pedimos que nos dejaran ropa porque no teníamos más que ropa de verano. Y entonces fue muy curioso porque de repente pensamos, aquí está pasando algo sobrenatural también, ¿no? Una mujer, amiga de mi abuela, nos dijo, jo, esto que está pasando es muy raro, esto es porque Jesús, el niño Jesús está llorando por la muerte de tu abuela. Pero bueno, pues puede ser, pero bueno, desde luego fue una tormenta sobrenatural, ¿no? Y mi abuela también me dejó algo en herencia. Me dejó esta maleta, porque me dejó algunas cosas para el viaje de la vida, que es esta maleta, este corazón, y luego este libro. Este libro que es un grimorio, claro, y que voy a guardar. Bueno, pues ya dicho esto, pues eso, ¿qué os voy a decir más, ¿no? Que en el fondo yo he estado pensando y viendo que muchas de las cosas que hablamos sobre las brujas, en el fondo es eso, son mujeres que conocemos la naturaleza, que tenemos esta conexión con la naturaleza y bueno, y pasa todo esto. Entonces, el otro día estuvo Diego Rambova aquí hablándoos y estuvisteis leyendo el libro de Brujería y Contracultura Gay, ¿no? Y ahí en el libro vienen cosas súper interesantes y nos cuentan cómo en la historia de la brujería, pues en realidad no es una historia muy clara ni seguida, sino que se mezclan muchas cosas, o sea, se mezcla muchas veces paganismo, herejías, sexualidad, ¿no? De hecho, él habla que muchas, o sea, es un terreno como muy poco claro del que podemos hablar, como no se pueden dar grandes certezas, lo podemos ver desde muchos lados distintos, ¿no? Porque dice que hay algunas características muy concretas que él trabaja que tienen que ver eso con que las mujeres y las personas queer son sacerdotisas en el mundo pagano, se cree siempre, o sea, antes del monoteísmo, pues había la creencia en más de una deidad, siempre hay diosas madres o diosas mujeres, ¿no? Diosas femeninas que conviven con un dios cornudo que luego el cristianismo ha convertido en el demonio. Y de las herejías se dice un poco lo mismo. Y también se habla de que hay algo muy claro en la Edad Media, y es que todas las herejías, o muchas de las herejías a las que se persiguieron, tienen que ver con que hay una gran igualdad entre hombres y mujeres, y muchas mujeres son maestras de hombres y mujeres, ¿no? Tienen además una crítica muy grande a la Iglesia y también hay mucha tolerancia hacia el sexo en general y hacia la sexualidad homosexual o lo que sea. Pero como de ese lento camino que hay en la Edad Media de la implantación del cristianismo, sabéis que al principio, bueno, pues convivía más o menos el cristianismo con el paganismo, pero poco a poco se fueron como apropiando de hay ciertos rasgos de las religiones paganas que conviven, que han pasado a la religión cristiana, y sabéis que muchos santuarios, por ejemplo, a la Virgen María, están en lugares que antes eran lugares de culto pagano, de diosas, etcétera, ¿no? A mí me interesa mucho una secta que era la de los coliridianos, del siglo IV, perdón, porque ellos daban culto a la Virgen como si fuese una diosa, en realidad como la diosa Astarte. Lo que hicieron fue traspasar ese culto a esa diosa y lo pasaron a la Virgen María, le dieron las mismas como características. De hecho, se llama así porque hacían unos panecillos, unos bollos, como con órganos sexuales, que luego se comían. Y era un culto que hacían sobre todo las mujeres, que a mí, bueno, os había traído aquí una cosa para poner después, pero esto no sé si lo habéis visto alguna vez en Castilla. Es muy habitual que se celebre en algún momento una cosa en que las mujeres, las mozas, llevan unos roscos que luego se subastan. Se llevan unos roscos engalanados y no sé si tiene algo que ver. O sea, a mí me da la sensación de que esto es una pervivencia de estos cultos paganos, ¿no? Igual que los esvotos, que también se trabajan mucho en la magia en general pagana, ¿no? Pero me interesa sobre todo en el siglo V
se hizo el concilio de Éfeso y los efesios, que tenían un gran culto a Diana, pidieron a los cristianos que incluyeran el culto a Diana como madre de Dios en el cristianismo. Y por eso se empezó el culto a la Virgen María. Pero os lo cuento esto porque, de hecho, lo habla Evans, ¿no? Durante todo el siglo todavía XIII, XIV, etcétera, nos habla de muchos juicios en los que quemaron a brujas o que se persiguió a mujeres porque seguían el culto de Diana. Y este culto de Diana era la sociedad de Diana, se llamaban. Se juntaban los jueves por la noche, o sea, como hoy, que es jueves, para seguir a una mujer, a Diana, que iba a caballo, ellos iban a pie, con las almas de los muertos, animales, y lo que hacían era entrar en casas de ricos a robar, sobre todo. Pero seguían hablando de ello. Y aquí en España pasa igual. Por ejemplo, Torquemada decía, ya en el siglo XV, que, ya sabéis, el gran inquisidor, decía que Diana es el diablo. Yo os cuento esto porque es que vamos a encontrar cosas de Diana todavía en el siglo XVIII, cuando os hable luego de la comedia de magia. Que es bastante curioso, ¿no? Bueno, sabéis que en realidad la brujería se la inventó, es un invento. O sea, hablamos de todo esto porque en realidad las brujas es un invento ideológico de dos dominicos que se llaman Kramer y Splenger, y ya se habló el otro día de este libro que es el Maius Maleficarum, el mazo, el martillo de brujas para golpear a las brujas con poderosa maza. O sea, ellos inventaron, en realidad, cómo eran las brujas. No existía tal concepto hasta que ellos lo inventaron, y a partir de la publicación de este libro en 1486 empezó la persecución como sistemática de mujeres. Lo que dice, hay una teóloga italiana que se llama Valeria Adriano, y dice que esto, en el fondo, la publicación de este libro es el acto final de la afirmación de una teología que consagra la subordinación femenina y, por lo tanto, crea ideológicamente la figura de la bruja. Esto se había iniciado en el momento de la Reforma Gregoriana en el siglo XII. En el siglo XII empieza como una persecución de mujeres. ¿Por qué? También porque se instaura en ese momento el celibato masculino de los curas, con lo cual la sexualidad eclesiástica se relega un poco al underground y se empieza a perseguir a las mujeres. Pero a la vez hay como una vía entre el siglo XII y el XV en el que las mujeres también encuentran, primero empieza a surgir la escritura femenina. Os he hablado antes del libro este de Margery Kempe, este libro, The Book of Margery Kempe. Ella escribe un libro que es una autobiografía y cuenta su vida. Ella misma se llama a sí misma criatura santa y se autosantifica ella misma, ¿no? Y entonces ella va contando cómo ella tiene un montón de hijos, además ni siquiera es una monja o algo así, pero ella cuenta sus visiones de demonios, cómo la persiguen y cómo ella se resiste, ¿no? Y sus visiones de ascenso, etcétera, a los cielos. Pero bueno, aparecen un montón de profetas en esa época. La más conocida es Hildegarda von Bingen, claro, pero está también Catalina de Siena. Hay muchas otras mujeres que escriben, como por ejemplo Hadewig de Amberes. Ahora hay muchos libros que se están publicando. O sea, igual que nosotros estamos publicando online, en abierto, pues se han empezado a publicar estos libros súper interesantes de visiones femeninas del siglo XIII, siglo XIV, o como este de Ángela de Foligno, ¿no? Que es el libro de la experiencia. Pero, pues eso, también, por ejemplo, en el caso de la que estamos trabajando nosotros, que es Juana de la Cruz, esta santa viva madrileña, ella fue nombrada párroco, porque en la Edad Media hubo muchas mujeres párroco. Hubo muchas, por ejemplo, la abadesa de las Huelgas era párroco, la jotrense, la de Montvilliers, Conversano, etcétera. Hubo un montón de mujeres con mucho poder dentro de la Iglesia, ¿no? Pero, o sea, porque ya desde el siglo XI empezaron, muchas mujeres querían vivir una experiencia religiosa más cercana a una comunidad primitiva. Por ejemplo, habréis oído hablar de valdenses y cátaras, de otras que son las humilladas, premostratenses, las beguinas, el libre espíritu, guillermitas. O sea, la cantidad de sectas que aparecen y las utilidades de lo que proponen, pues son muy curiosas. Claro, como respuesta a esto, aparecen las figuras de franciscanos y dominicos, que también
son como movimientos pauperistas, o sea, movimientos de vuelta a la pobreza primitiva y que critican a la Iglesia, o sea, el boato, las simonías y el nepotismo de la Iglesia, pero bueno, claro, lo que ellos proponen es una mujer vírgenes obedientes, mujeres casadas abnegadas y todo eso que no tiene nada que ver con lo que estaban proponiendo todas estas mujeres, ¿no? Pero lo que sí que se da en este periodo que os digo, del siglo XII al XV, es una feminización también del cristianismo. Por eso cuando hablan de que la Edad Media fue muy oscura, pues no lo fue tanto para algunas personas, ¿no? Me interesa mucho, por ejemplo, algo que dice Bernardino de Siena en el 1427, que dice que es muy importante que las mujeres, o sea, las mujeres son importantes porque hacen que los hombres eviten la sodomía. Esa es su única función. Porque luego todas las mujeres cautivadoras, fatales, hechiceras o brujas, y lo dice textualmente así, haced que todas se exterminen de tal forma que se pierda la semilla. Cuenta. Y después ya habéis visto que se publica el Maellus Maleficarum y empiezan con esto, ¿no? Pero lo que me interesa, por ejemplo, mucho el movimiento de las beguinas, que sabéis que empezó en los Países Bajos hacia 1100, y hay algunos nombres muy curiosos como el de Jadevig de Amberes, que os he dicho, Beatriz de Nazaret, pero sobre todo la más famosa es Margarita Porete, que escribió un libro que se llama El espejo de almas simples y que fue quemada en la hoguera en 1306. Las beguinas es un movimiento muy curioso porque son mujeres que se van a vivir juntas a una casa sin ninguna regla, o sea, con una regla que se ponen ellas, pero ninguna regla que se conozca, sin ninguna jerarquía masculina, más o menos, y que trabajan. Es un movimiento que se hace en las ciudades, ellas trabajan y se organizan. Y siempre pienso que hay muchas similitudes con la Woman House, que se hizo en los 60-70, ¿no? Estos colectivos de mujeres que se iban también a vivir juntas, que son como una vuelta de los beguinatos. Pero un franciscano francés decía, hay entre nosotros mujeres llamadas beguinas. A un cierto número de ellas les atraen las sutilezas del pensamiento y se complacen en las novedades. Han interpretado en lengua vulgar los misterios de las Escrituras. Las leen en común, con irreverencia, con audacia, en pequeñas asambleas, en los talleres y en plena calle. ¿Qué nos encontramos aquí? Que están hablando de que empiezan a hablar en lengua vulgar, a hacer teología en lengua vulgar, es decir, en lengua materna. Es dar prioridad a la autoridad femenina, dar autoridad a la madre. O sea, no es algo que parezca baladí, ¿no? Que hablan porque no saben latín. Muchas sí que sabían, bueno, muchas no había ni muchas ni muchos hombres que estuvieran alfabetizados en la época, pero cuando escogen la lengua materna es una manera de dar autoridad a la madre y a todo el orden simbólico que viene frente al orden patriarcal que está en latín, ¿no? Lo hacen en pequeñas asambleas, no en las iglesias en grandes colectivos, o sea, en grandes ritos colectivos, sino en pequeñas asambleas y en lugares públicos y de la vida cotidiana. Es decir, que cuando hablamos de lo que hacen las mujeres de esta época, también muchas sabéis que tenían visiones, estigmas y todo este tipo de cosas, hay como una performatividad, o sea, su manera de trabajar tiene que más que ver con lo performativo que con lo teatral, que es lo que explota el poder eclesiástico, ¿no? El poder masculino es eso, teatral, mientras que el suyo es performativo. Y, o sea, que de hecho hay un interés por la autoridad frente al poder, o sea, que también son dos conceptos enfrentados aquí. Y en España, bueno, hubo beguinas que se llamaban beatas, era el mismo movimiento, pero sobre todo es interesante y ya acabo con este periodo con esto, con las alumbradas. Habréis oído hablar de esta herejía que es concretamente de aquí, y las maestras muchas veces son mujeres. La que lo inició, digamos que fue Isabel de la Cruz, fue maestra de una alumbrada que era María de Cazalla, que fue la que llevaba todo el grupo alumbrado de Guadalajara y Pastrana, y fue condenada en 1529, ya en el siglo XVI. O sea que vamos viendo cómo va todo esto apareciendo, ¿no? O sea, cómo va avanzando como esta persecución. Ahí a ella se le condenó sobre todo por su autodidactismo, porque tenía una posición crítica frente a la Iglesia, sobre todo en lo que era la posición de la mujer y las costumbres que afectaban a las mujeres, y porque predicaba. Es decir, no solo leía las escrituras, sino que pensaba. Y pensar, la palabra y el pensamiento, pues no eran apropiados, ¿no?, para una mujer.
Nosotras, pues Juana, la que estamos estudiando, que es Juana de la Cruz, ella nunca fue condenada, pero sí, como igual que Santa Teresa, fue también investigada por la Inquisición. Y bueno, os quería poner, lo hemos trabajado en bastantes sitios. A ver, voy un poco, a ver, de aquí. De tiempo no sé qué tal voy, pero voy a seguir. ¿Vale? Me gustaría poneros un vídeo de cuando lo hicimos en Alcalá. Porque me parece también muy interesante que ahora son muchos los grupos que están investigando a estas mujeres, sean brujas, místicas o lo que sea, ¿no? Pero, y que, o sea, antes estas cosas de mujeres no interesaban y ahora sí. Y eso me parece que tiene que ver con los movimientos que estamos viviendo y que está muy bien, ¿no? El 3 de mayo, Bueno, os lo voy a adelantar un poco. hermana Juana de la Cruz. Bueno, aquí participaron 130 personas actuando. Una coral, que es la Schola Cantorum de Alcalá. Lo curioso es que mientras pasa todo esto, o sea, como veis, la caza de brujas concretamente es algo que no ocurre en la Edad Media, sino que ocurre en el Renacimiento, en el famoso Renacimiento brillante, humanista, etcétera, no en la Edad Media. Y claro, podemos pensar que es que en el Renacimiento hay un interés por la ciencia y entonces se acaba con la magia, pero no ocurre tal cosa. En realidad, o sea, como hemos hablado de John Dee, que vivió en el siglo XVI, ¿no? En la época de Isabel I. Entonces, lo que ocurre es que produce una masculinización de todas las instituciones, el Estado, la Iglesia, etcétera, pero también de la magia. De repente hay muchísimo interés. Sabéis que, por ejemplo, Felipe II, Isabel I, Rodolfo II de Praga, son monarcas que tienen muchos magos a su cargo. De hecho, por ejemplo, los Medici envían a los sabios de su época a buscar los libros de Hermes Trismegisto, uno de ellos este libro de Enoch, y hasta Pico de la Mirándola, por ejemplo, en su libro El discurso sobre la dignidad del hombre, habla de que la magia benéfica es buena y que los magos han existido siempre y bueno, hay que aceptarla, ¿no? Y ahí nombra montones de magos. Entonces, bueno, pues es uno de estos magos que fue John Dee. Solo quiero contar un poco cómo es esta magia del Renacimiento, ¿no? La alta magia renacentista a partir de lo que es La Tempestad, de este libro de Shakespeare, que se llama La Tempestad porque hay un señor próspero que está en una isla, como sabéis, desterrado, que ha matado a la bruja de ese lugar que se llamaba Sícoras, que ha esclavizado a su hijo Calibán, y todos que aquí todas hemos leído, ¿no?, a Federici, Calibán y la bruja, con lo cual lo tenemos fresco. Pero La Tempestad está basada en un hecho real, que es una tempestad que hubo de un naufragio de un barco que se llamaba el Sea Venture, que se fue a América, hubo un naufragio, desapareció el barco y los colonos que iban en él aparecieron al cabo de un año y contaron que habían estado en una isla pues que tenía de todo, agua, comida, etcétera, y que entonces habían sobrevivido perfectamente. Está basado en esa y en otra tempestad muy famosa, que fue provocada por John Dee con un conjuro y que es la tempestad que hundió a la Armada Invencible. Sabéis que cuando dijo Felipe II, no he ido a luchar contra los elementos,
no hablaba de la lluvia, hablaba de la magia que hacía al mago dominar los elementos. Entonces me parece muy curioso, porque si antes hablábamos que la magia de las brujas era benéfica y casi siempre, o sea, y hecha para el bien de la comunidad, de repente esta magia renacentista ya no está pensada así, sino que es una magia que pretende acabar, que está pensada para la guerra, etcétera. Que eso provoca tormentas, ¿no? Y esto me hace pensar en estos aviones que se supone ahora que están creando tormentas. ¿No habéis oído hablar de esos que provocan la lluvia, no? Bueno, sí, ¿eh? ¿Piden la lluvia? Impiden la lluvia. También, sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí, estas rayas, ¿no? Que se supone que hay, que impiden o que provocan, no sé. Muy bien. Bueno, de hecho, hay un libro que a mí me encanta, que es este de Culianu, que es el de Eros y magia en el Renacimiento, que justamente él habla de cómo el mago renacentista o sea, que él considera que la magia es una ciencia del imaginario, retrata al gran manipulador. Él considera que el mago renacentista es un gran manipulador, ¿no? Que lo que hace Culianu sostiene que la magia en su más alto grado de desarrollo es un método de control tanto del individuo como de las masas, que se funda en un conocimiento profundo de las pulsiones eróticas personales y colectivas. A través de la imaginación todo puede ser manipulado. De ahí que el autor no solo reconozca en la magia a un remoto antecesor del psicoanálisis, sino además de la psicosociología aplicada y de la psicología de las masas. O sea, me parece súper interesante hablar de un libro de Giordano Bruno que habla justamente eso, ¿no? De cómo establecer los vínculos para manipular a la gente. Un poco de lo que hablaba Raisa el primer día, ¿no? De cómo hacer que a alguien le importes. Pero bueno, con un sentido que quizá no es el mismo que se dice aquí. Bueno, en el barroco es una época mucho más conocida, con muchas... que sigue habiendo autos de fe y se sigue quemando brujas, ¿sabéis? Hay unos casos muy curiosos que son el de unas endemoniadas en Narcea, otras aquí en Madrid. Aparecen muchísimos casos de endemoniadas y de tal. Y quería acabar un poco hablando del siglo, de lo que era mi tesis doctoral de la comedia de magia, porque y entroncarlo con algo que dijo Diego el segundo día, que es la relación de la magia con la revolución. O sea, el teatro es un espacio mágico, o sea, que es un lugar, Peter Sellars, que es un director de escena, dice que el teatro es el lugar donde los muertos hablan a través de nosotros. El teatro es una máquina del tiempo y un lugar de ilusiones, donde generar fantasmas, ilusiones y entonces donde desarrollar las utopías. Y yo creo que algo así pasó en el siglo XVIII. O sea, es muy curioso que en el siglo XVIII, que es el siglo de la ciencia, se da un interés por la ciencia muy grande, ¿no? Y la gente iba a ver experimentos científicos en las plazas y a la vez por la magia y por la comedia de magia. Y se genera este espectáculo, que es la comedia de magia, que está basada casi, bueno, os he dicho que siempre tiene que ver con la magia, que hay magos, que además está basada solo en dos mitos, todos los que se escribieron, que son el de Fausto, que tiene que ver con el deseo de saber, y en el de Diana. O sea, vuelve a aparecer una y otra vez la Diana cazadora y, de hecho, el siglo XVIII es una época de bastante igualdad de las mujeres porque se genera un montón de literatura y de polémicas sobre la igualdad de las mujeres. Si miráis, hay una página web de un grupo de investigación que es Bieses, Biblioteca de Escritoras Españolas, que tienen recogida todos los títulos de todas las polémicas sobre la igualdad en el XVIII. Entonces, esto era un espectáculo que se hacía para el carnaval. La temporada teatral acababa justo antes con la Cuaresma, entonces antes de acabar en el carnaval, pues se ponía un espectáculo de comedia de magia y la gente iba como loca a verlo, todo esto. En el año 1766 se prohibió el carnaval y se prohibió la comedia de magia. Y en 1766 sabéis lo que ocurrió, que es el famoso motín contra Esquilache. Ocurrió en Semana Santa, justo después. Siempre se nos ha contado que tiene que ver con esto, el famoso bando de sombreros y capas, y en parte tiene que ver, claro, tiene que ver con el hambre que se estaba pasando, con las condiciones de vida, pero también con que se
prohibía llevar esas capas y sombreros que llevaba la gente, que no era un traje tradicional, sino que era un traje francés, pero que lo que hacía era tapar los trajes. O sea, de repente la gente se indignó porque después de darse el bando, se puso a sastres por las calles para cortarles las capas a los hombres y los sombreros, porque decían que por causas de salubridad o para que no escondieran cuchillos. En realidad era porque lo que se quería era ver qué había debajo. Estas capas lo que hacían era igualar a toda la población, y a alguna gente no le gustaba no saber si con quien estaba hablando era un mendigo o un aristócrata, ¿no? Y eso me parece muy curioso porque, claro, en las comedias de magia se dice, como se repiten o están basadas en los motivos carnavalescos del mundo al revés, una y otra vez los graciosos reivindican su condición de hombres, su capacidad para ser, o sea, su igualdad con el resto de las personas. Las mujeres lo mismo, hay muchas mujeres protagonistas que son las que van a la guerra, que son las que dicen, las que mandan, las que dicen cómo hay que hacer las cosas. Entonces, estos cambios de papeles que se ven una y otra vez en escena, yo creo que es algo que hace que la gente se anime a cambiar todo esto, ¿no? Entonces, no sé si sabéis cómo se desarrolló el motín. Llevaron a un cura en andas, bueno, a un fraile, llevando unas reivindicaciones del pueblo, que eran 10 reivindicaciones al rey. El pueblo de Madrid, imaginaos, se metió en el Palacio Real, en el Salón de Tronos, como lo conocéis, y fueron donde el rey y le dijeron: toma esto, fírmalo y acátalo. O sea, dieron órdenes al rey de lo que había que hacer. Entonces me parece fantástico porque, claro, después de leer las comedias, leía esta historia, o sea, lees la historia también como una comedia de magia también, ¿no? Como un mundo al revés que se realiza ahí. Bueno, entonces, dicho todo esto, yo había dicho que iba a hablar algo de las enseñanzas, bueno, que iba a intentar sacar alguna enseñanza sobre los peligros, las potencias, y la verdad es que tampoco tengo muchas respuestas, ¿no? Voy a citar otra vez a Peter Sellars porque estuvo hace unos años en la RESAD y un alumno le preguntó qué tenía que hacer para ser director de escena y en el fondo para ser artista, ¿no? Y él dio una respuesta que creo que está muy bien, que es la misma que para ser bruja. Si decís qué es lo que tengo que hacer para ser bruja, pues sería lo que dijo Peter Sellars, que es imagina cómo quieres que sea el mundo y vive en él. Y entonces me ha pasado una última cosa muy curiosa esta mañana. O sea, yo en esta maleta no tenía esto, pero esta mediodía una persona con la que trabajo, un hombre con discapacidad intelectual que estoy haciendo un taller, pues ha venido y me ha dicho: tengo un regalo para ti. Y le digo: ¿así? ¿Y qué es? Y me dice: pues un libro. Digo: bueno, pues dámelo, a ver. Entonces me ha dado un libro, que es este, de Ken Follett, pero lo que me encanta es el título, que se llama Un lugar llamado libertad. Y he pensado, pues si nos imaginamos cómo tiene que ser el mundo en el que yo quiero vivir como bruja es un lugar llamado libertad, ¿no? Me ha parecido fascinante. Cuando me lea el libro ya os diré qué tal. Pero bueno, para acabar, como yo no tengo ninguna respuesta, lo que sí que tengo es un montón de amigas brujas, artistas, que hacen cosas para cambiar el mundo y para vivir en un lugar llamado libertad. Entonces, una de ellas es Ada Vilaró, que tiene esta pieza que se llama Urgente Amar, que está basada también en esta idea, en la misma idea de las místicas, que es dar, ofrecer tu corazón. Entonces, ella hizo esta pieza para trabajó ese corazón con un científico y ese es el latido de su corazón, pero amplificado. Entonces ella se lo iba ofreciendo a distinta gente durante un día entero, una jornada.
se llama Laura Corcuera, que algunas la conocéis. Aquí y hace poco, este mismo año, estrenó esta pieza que se llama La vejez. Ella vive en la Sierra Norte, en Braojos, y tiene ahí un grupo de amigas octogenarias que son las Thatcher, porque habían hecho un grupo de música punk, pero al final, bueno, no consiguieron hacer un concierto, se disolvieron antes porque alcanzaron demasiada fama demasiado pronto y las señoras pues las desanimaron un poco, pero aún así con ellas y con todo ese trabajo que había hecho, decidió hacer esta pieza que habla de las enseñanzas que las mujeres mayores hacen a las jóvenes y cómo se va traspasando el conocimiento de generación en generación, ¿no? De sororidad intergeneracional. Y bueno, os la pongo directamente. ¡No hay nadie! Buenas tardes y bienvenidas al teatro. Lo que van a ver a continuación no es teatro. Ustedes van a participar en una performance. Por favor, camine, cambie de posición, toque, huela, intervenga. Ya está ahí. Bueno, veis, en el rincón de allá había unas señoras cortando jamón y dándonos vino y jamón y pan, que también es algo muy importante para las brujas, que es comer bien. O sea, eso es fundamental. Bueno, la plaga de la monja. Sí. Muy mal hecho. ¿Veis? De la piedra sale el fuego. Lo haré excelente. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando ay, parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévenlo usted. El sadismo extendido, la misoginia, la lucha de clases. La venganza no sirve. Hay que romper el silencio, expresar la rabia, la tristeza. Pero eso no es posible. No es posible. Un pueblo entero no puede olvidar. Cuando los encarcelados, los curas. Venga, bonita dinamita. Ah, te cabe. Tú tienes la cabeza pequeña. Pero yo no tengo mechero. ¿Tenéis un mechero, por favor? Os lo podéis ver. Bueno, lo que me encantó además es, mientras ocurría todo esto, había unas mujeres que hablaban de que era una performance, entre ellas las que cortaban el jamón, porque una dijo, pero bueno, ¿y esto qué estamos haciendo aquí? No, pues una performance, esto es teatro, ¿sabes? O sea, tú y yo estamos aquí y esto ya es bueno. Os quiero hablar de otra, que es otra artista, que es Begoña Grande, que tiene esta pieza que me gusta muchísimo, que es Volar sin alas, y que además, a ver, pues eso, no es que me fascina porque es tal cual una estigmatización, ¿no?
Ella trabaja mucho con su sangre. Tiene otra pieza que se llama La barquera, en que va desangrándose y hace un trabajo muy bonito sobre la vida y la muerte. Y eso, ella siempre trabaja con la sangre. Y bueno, me parece muy bonita. O sea, muy impresionante, muy impactante, ¿no? También el trabajo que hace y donde se entra a través del dolor, cómo se trasciende el cuerpo y cómo es también un camino de búsqueda. Luego voy a poner esta otra pieza, que una de las creadoras o recreadoras más bien está aquí y es una artista que vivió en Móstoles muchos años, que es Beatriz Santiago. Puedes saludar. Esto es una performance que hicieron en los años 70 unas mujeres, las primeras feministas en Barcelona, entraron en el auditorio, ¿no? Hicieron esto, que era una crítica a la idea de la media naranja. O sea, decían, no, yo soy una naranja entera, no necesito media naranja porque yo me la pelo y yo me la como. Y entonces, pues ahora, 40 años después, lo habéis vuelto a hacer. Y bueno, de hecho, también lo hicieron aquí en las jornadas que organizamos Alicia y yo hace un par de años. Hicimos otra vez esta performance. Luego, si tenéis preguntas, pues también se lo podéis hacer a ella. Que además aquí había una pieza también plástica que hizo Marta, ¿no? Que es esta Marta Vergoñós, que es otra artista, que es directora de un centro de mujeres en Barcelona que se llama La Bon Maison, y que esto es una vulva gigante y artística. Guarda con la colina. El mediodía levana su azul hasta que una anchura cubra a dos, remotísimas todavía. Tampoco la noche olvida colocar. Esto lo he traído porque me interesa mucho también cómo se recoge el testimonio del pasado, pero también el trabajo que está haciendo últimamente Beatriz, que tiene que ver con la reivindicación del placer. Eso que hemos visto, que se confundía paganismo, sexualidad, brujería, y que decían que a la brujería se entraba por el sexo. O sea, que la sexualidad era malísima, y eso, al final, los tratados de demonología que hay del Renacimiento son casi todos como tratados de perversiones sexuales de los que lo escribieron. No podemos saber mucho de lo que pasaba en la vida cotidiana porque tiene que ver más con la imaginación de los que lo escribían, ¿no? Ya, lo paro, lo podéis encontrar en Vimeo. Ah, sí, es esto. Vale, y de final también quiero poner esta pieza, que es Vortex, bueno, que ya los tenía abiertas aquí, que es una pieza de Dennis Blacker, que es una artista inglesa pero que vive en Cataluña, y de hecho es que el título de mi presentación, que era del conjuro a la conjura, y de la gesta al gesto mágico, viene de este trabajo, de esta performance, que es Vortex, y es una mesa en la que es con un vortex, que es esto, alrededor de la que se sentaban 13 mujeres para cenar y hablar de
espiritualidad. Pero bueno, había otras 2 mesas más. Luego, si queréis saber un poco más, le podéis preguntar a Beatriz, que fue una de las personas que también participó en esta pieza. A mí me parece que además es muy interesante porque esta pieza está un poco basada o recuerda a la Dinner Party, la pieza esta de Judy Chicago que es la fundadora de la Women House, ¿no?, que hemos hablado antes. Y bueno, básicamente esto era la pieza. Y finalmente, bueno, quiero que hagamos, os propongo que para acabar este jueves noche, que es la noche de Diana, de la Sociedad de Diana, hagamos un acto fundacional, porque acabáis de leer a Witch, ¿no? Algo de Witch. Entonces, no os voy a proponer que reproduzcamos Witch, sino que creemos un nuevo colectivo, que salgamos de aquí pensando que vamos a hacer algo, ¿no? Yo os propongo que fundemos el colectivo Bruja, ¿no? Por no hace falta decirlo en inglés. Entonces, el colectivo Bruja tenemos que decidir qué significa BRUJA. Claro, yo he pensado alguna cosa. Yo he pensado que podíamos hacer un colectivo que se llame Banda Revolucionaria Unida. Y luego ya no sé si decir por el jolgorio y la alegría, por la justicia y el amor, o qué. Ahora os pido que decidamos, aunque yo creo que puede significar todo eso, igual que Witch, que al final acabó significando muchas cosas, vamos a decidir fundar Bruja y decir, yo soy bruja, ¿no? Todas podemos ser brujas, tenemos algún superpoder. ¿Queréis decir? ¿Qué os parece? JA, ¿qué pueden significar? Las primeras son intocables. Banda Revolucionaria Unida de los jueves. Bueno, ¿y? Jodidamente amable, me gusta. Sí, me gusta. Banda Revolucionaria Unida, jodidamente amable. Efectivamente, eso es. Se os nota que sois muy amables. Pues vamos a fundar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? He pedido, nos vamos a levantar ahora cuando os diga, cuando os expliquen qué consiste, ¿no? Nos tenemos que levantar porque esto no se puede hacer sentados. O sea, para hacer algo hay que hacerlo y hay que actuar y ponerse de pie. Nos vamos a poner en círculo, que es lo que hacen las brujas, para hacer ese aquelarre prometido en el mail de Kiela. Nos vamos a dar las manos porque es algo que nunca hacemos ya y que es muy simbólico y también es algo muy difícil, ¿no?, de hacer. Entonces nos ponemos aquí en círculo. Yo, además, claro, igual o apartamos las sillas o tenemos que hacer un círculo amplio. Bueno, que también. Yo he pedido aquí a una artista de Móstoles, que vive en Móstoles, y que os voy a presentar ahora. Bueno, no sé si hay que... O sea, esto es... Lo tenemos que hacer por delante de aquí. Lo tenemos que hacer de aquí hacia allá. Por motivos necesarios hay que hacerlo hacia allá, ¿vale? Y, aunque ahora nos demos las manos, yo os acabo de contar. Os voy a presentar a Victoria Agullón, podéis tranquilamente ahora, ¿vale? Ella es Victoria, ella es romancera y vive en Móstoles. Y lo más bonito de todo es que esta es la primera vez que va a actuar en Móstoles, aquí conmigo. Entonces yo le he pedido, quería buscar un conjuro para inaugurar Bruja, pero digo, a ver, un conjuro de estos cutres de internet o algo antiguo, no. Entonces he traído un poema de una senegalesa. Este poema también lo decimos en otro espectáculo en el que trabajo con la Asociación Sin Papeles de Madrid, que se llama La poesía es mi manta. Y es un poema de una activista, profesora y poeta senegalesa que se llamaba Nje Kumba Mbengue Diakate. Algo así, yo lo pronuncio a la española, ¿vale? Y se llama Si todas las manos mujeres quisierais enlazaros. Y por eso nos vamos a enlazar las manos para ver qué nos propone esta senegalesa. ¿Tú te pones para allá o para acá? Oye, nos tenemos que dar aquí las manos todos. Bueno, yo te voy a poner el micro. ¿Tengo que estar a tu lado? No, te voy a dar el micro. Sí, va a ser muy difícil. Mira, vosotros le podéis poner las manos en los hombros y eso es.
Y para que se oiga te dejo a ti el micro, ¿vale? Ah, me lo dejas, vale. Vale. ¿Me des la señal? Qué bien. Genial. Y después, a ver, cuando acabes de decir el poema, apagamos por favor la luz y de aquí. Si todas las manos, mujeres, quisierais enlazaros para formar un cinturón que el universo abrace, si todas las voces, mujeres, tararearais el mismo aire para disipar la postración y celebrar la libertad, si todos los corazones, mujeres, latiesen al mismo ritmo para reanimar el viejo mundo por el mal ahogado. Si solamente todas las mujeres lo quisiesen, nacería en el viejo mundo un corazón nuevo, lleno de amor y de vida. Que impulsase sin parar felicidad a manos llenas.